Buenas noches a todas y a todos. Primero, antes que nada, gracias por la invitación. A todos los que están en Zoom, les pedimos mantengan apagados los micrófonos hasta el momento de intercambio. ¿Qué tal, doctor Guastela? ¿Cómo le va? Me presento, mi nombre es Fabiola Piemonte. Fui invitada para coordinar y hacer un breve análisis de fallo. Y acto seguido le vamos a dar la palabra a los disertantes de la jornada de hoy, que son los doctores Pietra, la doctora Maldonado y la doctora Musa. Bien, si les parece, empezamos. La convocatoria del doctor Superti era un fallo novedoso, no encontré. Pero sí traje, me pareció muy interesante, un fallo reciente de la Cámara Penal eh, a cargo de el doctor Ivaldi Artacho en relación a una revisión de una determinación de autoría de un caso sobre abuso sexual en el fuero de menores con una sentencia previa de responsabilidad penal de menores 4. No era suyo, zafó. Bueno, este antecedente a mí me resultó interesante por tres cuestiones. Primero, porque eran menores de edad sometidos a proceso, declarados responsables eh, por la autoría de un abuso sexual del 119, tercer párrafo, en relación a otros dos menores de edad, cosa que en el fuero es bastante habitual y bastante complejo en términos de abordaje y de acompañamiento de las situaciones. Este fallo que tiene que ver con, o este caso en realidad que tiene que ver con tres hermanos que abusan sexualmente de dos primos terceros, es decir, la madre de los tres menores de edad que son declarados responsables, penalmente responsables por los abusos sexuales, son hijos de la tía de la madre de los dos niños abusados. Este contexto es resaltado en un primer momento por la Cámara Penal cuando empieza a hacer la revisión, resaltando la situación especial de vulnerabilidad de los autores del delito. Cosa que a mí me sorprendió porque estábamos hablando, o estamos en realidad hablando de un fallo de autoría, no de determinación de aplicación o no de pena, conforme al régimen que hoy tenemos vigente, y el doctor Ivaldi empieza por contextualizar la especial situación de vulnerabilidad de los menores autores del delito, diciendo que proveniendo de una situación de pobreza extrema, con una madre muerta, en la conflictividad del territorio en el que vivía, convenía o debía él empezar el análisis en cuanto a si ratificaba o no la atribución de la responsabilidad o la autoría, mejor dicho, por enmarcarlo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la ley de fondo aplicable por el Sistema de Protección 26061 y en nuestra norma local 12967. Ahí viene una parte de mi crítica que es, se queda a medio camino, porque si bien hace un marco convencional de esta especial mirada que se debe tener en relación a estos tres jóvenes autores de delito, solamente hace este análisis y avanza después en cuestiones probatorias, haciendo sí especial hincapié, entiendo yo, en la situación de estas dos víctimas menores de edad. Y esto también me parece destacable porque en el fuero, hasta hace unos años atrás, la víctima quedaba absolutamente invisibilizada y en este fallo se la pone en un lugar preponderante en relación a el análisis de por qué la víctima debe ser creída en su relato. Y entonces el planteo que tiene que ver con la valoración probatoria que hace la jueza de primera instancia, que tiene que ver claramente con la Cámara Gesell o la declaración de la Cámara Gesell, se basa en todo un contexto convencional
de fallos de la Corte Interamericana, en Vera Rojas, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo por qué no hay una arbitrariedad en el análisis de la prueba, sino que en realidad cuando hablamos de víctimas, en especial situación de vulnerabilidad, cuando hablamos de contexto de género, no me mire así con los ojos chiquitos porque yo sé que lo que digo por ahí no te gusta, pero bueno, Ivaldi Artacho pone también un contexto convencional en cuanto a cómo valorar la declaración testimonial en Cámara Gesell, la encuadra convencionalmente, la encuadra en una también valoración del contexto, más allá del relato de los niños específicamente, y le dice a la defensa, ojo, porque usted vino acá a cuestionar la valoración que hizo el ACUO en relación a los profesionales que intervinieron y los informes que hicieron, pero usted solamente contrarrestó esa prueba de cargo con una pericia como prueba de descargo en la cual pone en tela de duda lo evaluado por los otros profesionales sin hacer mella en una teoría del caso alternativa. Dicho esto, dice Ivaldi, el juzgador ante esta cuestión de no terminar de ser convincente un relato como única prueba a veces en situaciones de abuso sexual y controvertirse lo que dicen los peritos, no tiene por qué entender que aún hay una duda razonable para la absolución. Eso es lo que dice Alfredo, me pareció sumamente interesante diciendo, la defensa tiene que plantear razonablemente evidencia o prueba de descargo, vuelvo, con una teoría alternativa que a mí me lleve más allá de la duda razonable para controvertir toda la prueba de cargo ofrecida en un primer momento o valorada de determinada manera por el tribunal. Y cierra diciendo que más allá de estas situaciones de vulnerabilidad, claramente en estos contextos de violencia y en este tipo de delitos, el plano convencional y la valoración probatoria, a mi humilde entender, hacen un desequilibrio en la balanza, por decirlo de alguna manera, entre la perspectiva de víctima y de infancia por sobre la mirada de las garantías constitucionales o convencionales del imputado. En este caso particular, en el cual también debería, por cómo inició el análisis, haberse pensado en una perspectiva de infancia para con el imputado. Por eso digo que se queda como a mitad de camino en esto de arranco, lo pongo en un contexto de valoración de la vulnerabilidad y el joven cometiendo delito, etcétera, y después ratifico a la CUO en la sentencia en la cual se le achaca la responsabilidad, sobrevalorando, sobreponiendo la perspectiva de víctima y todo lo que tiene que ver con el contexto de género y violencia en relación a esta víctima. Bien. Esto era como, lo pensé como un puntapié para discutir un montón de cuestiones que se nos ponen sobre la mesa como desafíos, que es el título de la jornada de hoy, en la implementación del nuevo sistema de justicia penal juvenil, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes en especial situación de vulnerabilidad, que muchas veces revisten una especie de doble rol, víctima, victimario? ¿Qué vamos a hacer con las infancias o las personas víctimas de delito? ¿Cómo vamos a intentar generar defensas eficaces y eficientes en este equilibrio de un montón de perspectivas que entran en juego, que tienen que ver con la infancia, el género, la víctima, etcétera? Dicho esto, yo no les pregunté cómo los presentaba, pero es de público y notorio y todos nos conocemos. Va a comenzar el doctor Luis Echapapietra.
Yo te pregunté si vos me dijiste que sí. El doctor En Luis cualquier momento, Echapa, perdón. el doctor Luis Echapapiedra, que es fiscal y que según tengo entendido va a estar a cargo coordinando la unidad especializada que en 40 días debe empezar a trabajar, Menos. menos de 40 No, días, si quieren les cuento. formalmente, eso. Y después la doctora Maldonado, por parte de la defensa particular y todo lo que eso implica. Y por último va a cerrar la doctora María del Carmen Busa. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Siempre agradezco, esta vez agradezco doblemente porque estamos así próximos a la implementación del nuevo sistema penal adolescente en Santa Fe, así que nos agradezco porque también nos viene bien para poder contar un poco, a lo menos, en qué estado estamos en la implementación de este nuevo sistema en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. Eso es lo que hasta donde puedo, va, y no sé si puedo, eh, trabajar, digo, sobre estos temas. Tomando un poco lo que decía acá, cómo terminaba esta, esta intervención, yo, y así puedo entonces introducir más o menos para contarle en qué andamos y cuáles son estos desafíos de la implementación para, al menos para nosotros como Ministerio Público, y desde qué lugar lo pensamos. Yo creo que esta situación de vulnerabilidad que mencionaba Fabiola es una situación sobre, digo, sobre el objeto de intervención del sistema penal, es una matriz que obviamente que excede a la problemática penal adolescente. Los sistemas penales son, diría yo, en alguna medida, incluso después de 20, 30 años de reformas procesales penales en América Latina, pretendiendo que sean modelos garantizadores de derechos, etcétera, digamos, podríamos hacer una evaluación bastante crítica de todo ese proyecto. Lo digo incluso habiendo participado en muchas de esas mesas hace 15 años, 20 años. Realmente sigue siendo un proceso penal patéticamente selectivo, con una preocupación sobre los colectivos vulnerables eh, eh, indisimulable y con índices de prisionerización de presos preventivos altísimos, que eran algunas de las recetas, algunos de los discursos legitimantes de aquel proceso de reforma, y lo mismo diría respecto de la duración de los procesos penales. Eh, Quiero decir, la verdad que últimamente estoy bastante negativo con mucho de lo que ha pasado en América Latina, salvo algunas excepciones. Realmente han sido bastante preocupantes las implementaciones de los procesos de reforma, y creo que el sistema judicial en su totalidad hoy está atravesando, diría yo, bueno, escenarios de altísima preocupación en donde se requiere cada vez más de funcionarios, de magistrados que trabajen en contextos muy difíciles y en donde realmente ser hoy un juez, ser hoy un fiscal, digo, no toco el tema defensor porque me parece que tiene más que ver con la defensa particular, pero también claramente de los intereses de los imputados, requiere de, bueno, de un contexto difícil porque hay eh, una, una verba, digamos, que plantea muchos de los problemas de la democracia en términos difíciles de digerir. Así que claramente para nosotros esa es, digo como fiscal lo digo y pienso en los jueces también y también en los defensores, una tarea muy difícil. En ese contexto, yo creo que, digamos, lo que nos ha tocado a nosotros desde parte del Ministerio Público, digo, en este contexto, es implementar un sistema penal adolescente que se haga cargo de eso. Digo, si nosotros dentro de 2 años nos volvemos a juntar acá para contar lo bien que funcionó la trituradora de pibes, habremos fracasado claramente.
y eh, que esta charla quede grabada sobre eso. Así que en ese sentido, me parece que esa ha sido una preocupación muy clara del Ministerio Público, en donde asumimos como una necesidad implementar un nuevo sistema penal en materia de persecución penal adolescente, que se haga cargo, por un lado, de eh, asumir la preocupación de la selectividad ahora con un doble problema que es el imperativo constitucional. Digamos, si bien nosotros, creo yo, por el principio de última ratio, Binder tiene mucho escrito sobre esto, hay una planificación político-criminal constitucional que debiéramos considerar que, bien, digamos, quiero decir, en materia penal, la política criminal no es absolutamente libre, digamos, como, para mi gusto, para mi forma de ver este fenómeno, como lo puede ser la política económica o la política, bueno, sino que tiene que haber y seguir unos lineamientos claros. Me parece que el principio de última ratio en ese sentido es ordenador de una planificación político-criminal que durante mucho tiempo venimos incumpliendo. Ahora, en materia penal adolescente, esto es más fuerte todavía porque hay, ustedes saben, convenciones internacionales que obligan a adoptar una serie de reglas y de principios a la hora de definir el objetivo político criminal, la planificación político criminal, los niveles de eficacia de la persecución penal, que son, como digo, diversos en función de esa dimensión de la especialidad. Todo eso es una complejidad, digo que no se nos escapa, va a ser una complejidad, una dificultad, digo, en la implementación. Y para eso, lo que nosotros pensamos desde el Ministerio Público es asumir que hay un sistema de una serie de derechos que debemos digamos, asumir y resguardar especialmente. Por un lado, digo, en términos de lo que tiene que ser una ordenación, una planificación político-criminal para todo el segmento provincial, tratar de tener sobre esto una mirada unificada de la persecución penal en materia penal adolescente en toda la provincia. Esa es la razón, entre otras, por las cuales se ha eh, se ha elegido como modalidad de implementación de parte del Ministerio Público tener una unidad, un área dentro de la Fiscalía General que planifica en términos político-criminales toda la persecución penal en toda la provincia de esta materia. Esto va a tener un anclaje institucional en la Fiscalía General y luego fiscalías especializadas en materia penal adolescente, o penal juvenil, en en todas las unidades, las fiscalías regionales de la provincia, con fiscales que trabajen exclusivamente la materia penal adolescente. Esto lo digo porque es un tema que en muchos casos ha sido así muy eh, remanido, consultado, cómo íbamos a abordar esto, digamos. Bueno, la idea es poder tener una persecución penal unificada y para eso nos parece muy claro que debemos, eh, por un lado, unificar criterios de persecución penal. Esto quiere decir, entre otras cosas, por ejemplo, trabajar en eh, poder tener lineamientos de decisiones comunes para casos comunes en función de problemáticas comunes y esto lo estamos tratando de organizar y plasmar en protocolos de trabajo, etcétera, que sobre los que estamos trabajando en este momento. Digo, en cuanto a la mirada de realización de un plan político criminal sobre el tema, jerarquizando aquí, obviamente, las problemáticas más complejas en términos de afectación de derechos de víctimas y de la sociedad en general y planificando una aplicación del sistema penal en función de esas afecciones de derechos eh, que no difieren en gran medida de los que ustedes imaginen, son daños más sensibles a las comunidades, delitos violentos, usos de armas de fuego, delitos
Bueno, pensamos tener un trabajo bastante, esperemos, estamos trabajando bastante en materia de problemáticas de género o delitos sexuales que subyacen a los hechos violentos que motivan crímenes. Nos parece un especial punto de atención toda la problemática del consumo, que puede estar, puede ser la base de muchos de esos delitos, incluso con algunas iniciativas vinculadas con esto. Después, si quieren, podemos conversar un poco más. Eh, bueno, estamos, como les digo, tratando de organizar una planificación a nivel provincial de la organización de la persecución penal en función de estos objetivos priorizados que vayamos delineando. Junto con eso también hay algunos aspectos, digamos, relevantes de la implementación que tienen que ver con nuevos actores que hasta la fecha no eran tan habituales, a lo menos en el sistema penal adolescente. Me refiero a las formas de intervención y derechos de las víctimas y particularmente a los querellantes. Así que la idea es poder trabajar en función de realización de estos intereses de víctimas y querellantes y tener una planificación en el ejercicio de la acción, asumiendo la necesidad de traer sus propias iniciativas al proceso penal y poder dar allí respuestas sobre, a partir de estos intereses, de estas preocupaciones, como digo, de alguna manera jerarquizando estos intereses que van a ser, bueno, que justamente este nuevo escenario procesal penal brinda y permite canalizar ahora bajo las figuras del querellante. Ustedes saben, el querellante que prevé el código nuevo es un querellante de los que habitualmente conocemos como adhesivos. Eh, Recuerdo mucho la discusión y debate que hubo sobre la existencia o no de los querellantes en el sistema penal adolescente. A mí, conceptualmente, idealmente, digamos, me gusta más discutir eh, la legitimidad de los fiscales para perseguir penalmente que la legitimidad de los querellantes. Pero bueno, los debates se dan así. En cualquier caso, me parece que ha sido una solución, eh, digamos, de compromiso en esta legislación procesal penal, pero que estimo podrá de alguna manera ser útil para, como digo, canalizar allí uno de los intereses fundamentales, diría yo, de, de las personas afectadas por los delitos. Em, Luego hay todo un trabajo que venimos haciendo respecto a eh, al funcionamiento de lo que van a ser todas las vinculaciones y relaciones del actor penal en el ejercicio de la acción con las estructuras administrativas de los estados, de los distintos niveles del Estado. Nosotros pensamos sobre esto que resulta fundamental que cuando los fiscales litiguemos, incluso también lo pensamos mucho respecto de los, ojalá, respecto de los defensores, hay buena parte del litigio de este nuevo sistema que es un litigio más del tono composicional o debiera, ojalá, poder transitar por estos carriles, puesto que hay una gran cantidad de causas en donde no va a haber un litigio adversarial. De esto ya está sucediendo en muchos, en buena parte del sistema penal actual, digamos. Hay mucho trabajo conjunto entre fiscalías, defensas y tribunales. Esperemos poder continuar con esto. Para eso, las lógicas de litigio, esperemos, digamos, que los modelos de adultos, donde claramente el litigio es mucho más confrontativo y, a ver, no es que mucho, es proporcionalmente mucho más confrontativo, diría yo, porque no cabe duda que en algunos casos tendremos que litigar y será ese litigio, digo, en materia penal adolescente también, será un litigio que cuando tenga que eventualmente plantearse en términos adversariales, será así, pero estimo yo que
el sistema penal adolescente es un sistema penal que guarda un montón de opciones y alternativas justamente para que sea canalizado bajo otras perspectivas, como digo, un litigio mucho más de acuerdos y conciliaciones que pasan por un trabajo conjunto y en este tipo de litigio los roles tienen que estar ordenados en función de esto. Por poner solamente un ejemplo, ustedes saben que la legislación procesal penal en materia penal adolescente permite la aplicación de la suspensión de juicio a prueba a cualquier tipo de casos, incluso aquellos que no proceda a la condenación condicional, con lo cual esto abre las posibilidades de poder canalizar vía acuerdos plasmados en este instrumento procesal cualquier tipo de casos. Y de allí que se abren entonces una serie, bueno, todas las que conocemos para poder abordar las conflictividades que lleguen a los estrados de justicia penal con una perspectiva que no sea exclusivamente la de aplicar una pena privativa de la libertad. Así que me parece que creo que allí tenemos que tener todos los litigantes y los jueces una como digo, una cabeza muy acomodada a estos desafíos que nos presenta el sistema penal adolescente. No sé cuánto tiempo tengo respecto, podría contarles mucho más después, pero si quieren preguntas sobre los traspasos de personal, cómo vamos a integrar las unidades, etcétera. Lo último que agrego, todo esto además va a estar o está de alguna manera eh, connotado por la reforma del sistema penal a nivel nacional. Ustedes saben, el decreto Ley 2278 está muy probablemente próximo a reformarse y hay allí un montón de discusiones que se abren sobre, a lo menos sobre el dictamen que ha tenido dictamen de mayoría en diputados hace poco tiempo. Veremos si ese es finalmente el que sale. Lo que más en boga está es más, digamos, más discutido, o que más difusión ha tenido, es la baja de la edad de imputabilidad. Nosotros, ustedes saben que el Código Procesal Penal tiene un capítulo especial para tratar sobre casos que involucren a personas menores de edad no punibles. Y bueno, y esto es todo un tema, digamos, si efectivamente se produce la baja de la imputabilidad, sin perjuicio de que para mí, a mí me parece que ese proyecto tiene algunas otras particularidades que, bueno, después si quieren podemos charlar, pero que pueden o que merecerían, digamos, alguna discusión en las legislaturas locales sobre el funcionamiento después, luego práctico del sistema penal, eh, que me parecían algunas cosas del viejo decreto, ya a esta altura viejo decreto ley, que no eran tan malas. Mirando los proyectos nuevos, hay algunas cosas que no eran tan malas. Así que, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esas son las ideas más. Después, si quieren, podemos preguntas y contesto. Gracias. Bueno, para seguir, en primer lugar, les agradezco también desde mi parte a la comisión por haberme invitado a disertar y por compartir panel con estas personas, estos colegas que conozco desde hace tanto tiempo, por algún motivo u otro. En segundo lugar, Fabiola, sé que tengo 15, 20 minutos, así que te voy a pedir que me tomes el tiempo y me avises, porque, bueno, son varios los temas que me gustaría abordar. Em, Retomo algunas cosas que ya han ido diciendo y para evitar extenderme, solo me remito brevemente. En principio, tenemos que tener en cuenta que esto es un código procesal penal juvenil, ¿sí? Que las personas que van a ser juzgadas bajo este código son niñas, niños y adolescentes, en realidad son adolescentes, pero bueno, ahora lo podemos poner un poco en duda. Son personas imputadas menores de edad, según el código.
y están a su vez protegidas por convenciones y otros instrumentos internacionales con carácter vinculante y no vinculante. ¿Sí? Respecto de esto podemos hablar como eh, el tratado más importante, la convención más importante, la Convención sobre los Derechos del Niño, pero tenemos que tener en cuenta que desde años antes de la Convención sobre los Derechos del Niño ya teníamos referencias a los derechos de estos sujetos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto a eso, se ha ido, digamos, evolucionando y se han creado también otros instrumentos que no tienen carácter vinculante y que son de aplicación en la materia, que tienen que ver con las directrices de Riad o con las reglas de Beijing, que tienen que ver con la justicia de menores. Entendiendo esto, entendemos que son aplicables a un proceso penal juvenil. En el proceso penal juvenil, y al decir de Martiniano Terragni, hemos llegado a un proceso de adultización del proceso penal. Él considera que el proceso de menores o el proceso juvenil se ha acercado de los últimos 25 años a un proceso más de adultos. Frente a esto, les propongo que a través de lo que yo les voy a disertar o les voy a comentar, podamos tener una mirada que tenga que ver con el principio de especialidad, ¿sí? Que es un principio importante en el proceso penal juvenil. Si lo entendemos al principio de especialidad desde un concepto restringido, lo vamos a cumplir siempre que tengamos leyes procesales y leyes penales que tengan que ver con una cierta especialidad y referidas a estos sujetos en particular, que son los sujetos vulnerables, los adolescentes. Pero desde los tratados internacionales tenemos que tener una mirada amplia de este concepto, de este principio. Y esto incluye además que los diferentes órganos y los diferentes funcionarios que intervienen en el proceso penal juvenil sean capacitados, sean especializados. Tenemos que tener en cuenta también que no es solo el parecer o lo que nos impone cómo está a los diferentes estados, los tratados internacionales, sino también diferentes jurisprudencia que se ha dado a lo largo de todos estos años, así como también observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Dicho esto, y teniendo una visión desde el principio de especialidad de este código, que es un código, recordemos que fue sancionado en el año 2023, el 30 de noviembre del año 2023, tenemos algunas cuestiones en particular que me gustaría poner de resalto. Ya en el momento de la discusión que se ha dado en diputados previo a la sanción, ha habido varios diputados que manifestaron diferentes cuestiones que se encontraban como violatorias de los diferentes tratados internacionales. Algunas de esas las voy a retomar ahora y algunas las voy a solo referir y después profundizaré otras. Una tiene que ver con que no se hace lugar al principio de especialidad. ¿Qué pasa? En el Código Procesal Penal Juvenil tenemos unas referencias al principio de especialidad, no sé cuántos de los aquí presentes, tanto acá como en el Zoom, han podido leer el código en profundidad. Pero a la primera lectura lo que podemos ver es que hay una remisión constante al Código Procesal Penal de Adultos. Constantemente se refiere en diversos puntos a lo que ya manifiesta la Ley 12734 y sus modificatorias. Otra cuestión que he notado y que tiene que ver con no sé si no cumplimiento total del principio de especialidad, pero sí no dándole la entidad suficiente, tiene que ver con la remisión genérica a los tratados internacionales que tienen que aplicarse. Cuando nosotros, por ejemplo, nos remitimos a uno de los artículos que tiene que ver con los principios y las reglas procesales que se aplican en este código, habla de que los derechos y garantías procesales en todas las instancias del proceso se van a respetar las garantías y derechos reconocidos a los imputados mayores de edad. Esto es lo que yo les decía, referencia al Código de Adultos. Y a su vez, referencia genérica después. Dice, y todos los demás inherentes a la especial condición de persona menor de edad que emanan de la Constitución Nacional y de la Convención de los Derechos del Niño.
No son los únicos tratados internacionales y no hay ninguna especificidad o especificación de cuáles son los derechos que tienen que tenerse o a las garantías procesales a las que tienen que remitirse. Sin embargo, y a pesar de que encontramos estas y otras críticas que le podemos hacer al código, hay algunas cuestiones que merecen que destaquemos y tienen que ver con como decía ya el doctor Eschapapietra, la intervención de los equipos interdisciplinarios, tanto a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, como los equipos interdisciplinarios del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Ellos tienen, digamos, los equipos interdisciplinarios una gran importancia, que Fabiola ya conoce y que siempre en cada charla mencionamos. Y en este caso, en el Código Procesal Penal Juvenil, se les da la tarea de fomentar cualquier tipo también de instancia de justicia restaurativa. Otra de las cuestiones que me gustaría poner de resalto que se toman dentro del Código Procesal Penal Juvenil. Asimismo, hay algunas referencias específicas respecto de las personas responsables adultos, de quienes ejercen la responsabilidad parental o son considerados como adultos apropiados por los organismos administrativos para que intervengan dentro del proceso penal siempre que sean llamados a ese fin y acompañando al adolescente que está sometido a proceso. También me parece importante destacar como una cuestión importante lo que tiene que ver con las referencias que se hacen respecto del uso del lenguaje claro y acorde a la edad y estado, digamos, grado de madurez del adolescente sometido a proceso. Sin embargo, y ya adentrándome en las críticas un poco más profundas, vemos en el Código Procesal Penal algo que ya lo mencionó Fabiola como una posible dificultad desde la defensa, sobre todo, encontrarse teniendo víctimas menores de edad o las víctimas en general, y también a los imputados menores de edad. Esa es una de las cuestiones que tienen que ver con que se les reconoce en el Código Procesal Penal Juvenil un elenco importante de posibilidades en las que la víctima tiene que ser llamada al proceso para poder manifestar su grado de dañosidad por el hecho, las consecuencias que ha tenido el mismo y también que pueda dar sus declaraciones de impacto. Asimismo, también me resulta una cuestión que tenemos que poder tener el foco, sobre todo si se ejerce la defensa, tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante un proceso, que lo había mencionado el doctor Eschapapietra, respecto de adolescentes que no alcanzaron la edad mínima de responsabilidad penal. Es decir, aquellas personas que no han llegado a los 16 años de edad van a poder ser sometidas a un procedimiento en el cual se los va a someter a ese proceso y va a ser ¿para qué? Para que posteriormente se le dicte un sobreseimiento. Es decir, cuando el fiscal sea noticiado de la comisión de un posible hecho aparentemente grave o perpetrado con violencia en las personas o con uso de armas, tienen de hecho artículos del 52 al 55 destinados a un procedimiento específico. Es decir, cualquier adolescente que cometa un delito y tenga menos de 16 años va a ser sometido a ese procedimiento. No, solo aquellos que cometan delitos graves. Ahora la cuestión va a ser qué es un delito grave. Tenemos delito grave o con violencia contra las personas o con uso de arma. Esto me parece una cuestión que tenemos que prestarle atención porque, bueno, en este contexto de estas cuestiones se puede entrevistar a los mayores que están a su cargo. Si bien no se van a poder aplicar medidas cautelares que impliquen la privación de la libertad, sí va a estar sometido a este proceso
Y como les decía, finalmente este proceso en el cual el fiscal va a recabar durante 3 meses la prueba y van a celebrarse una audiencia, va a terminar con un sobreseimiento. Y si ese sobreseimiento el adolescente no lo acepta, porque va a ser un sobreseimiento que se va a dictar por su edad, o porque quiere controvertir la causal, o porque quiere pedir su absolución, ahí va a tener que intervenir el Tribunal de Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil para que decida. A su vez, en ese caso, finalizado ese proceso, la Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia va a efectuar el abordaje de ese adolescente o de ese niño o niña, porque tengamos en cuenta que va a tener menos de 16 años, por lo cual podría ser de menos. Y ese equipo interdisciplinario va a tener que hacerse cargo de un proceso en el cual entiende y se responsabilice ese niño, niña o adolescente. Finalmente, otra de las cuestiones que en su momento los diputados manifestaron y que yo, digamos, en representación de la defensa tendría que sumar, es el traspaso de los asesores de menores, que ahora sabemos que tienen una función en particular, a el Ministerio Público de la Acusación. Esa es otra de las cuestiones que nos pueden llamar la atención, digamos. Si estamos defendiendo, ahora pasamos a ser la Fiscalía. Y eso también quita, más allá de esta necesidad de especialización, de la especialidad, quita recursos a la defensa pública. ¿Sí? Y esta cuestión también hace al principio de especialidad, que es con lo que yo les decía que tendríamos que poder mirar el código, que hace a que los diferentes órganos estén capacitados y puedan llevar adelante sus funciones de una manera correcta y acorde a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales, sean otros instrumentos vinculantes o no vinculantes también, en pos del sujeto, que es el que nos convoca y es al cual se le va a imponer este código, que es un adolescente, un sujeto o una persona perteneciente a una minoría vulnerable. Eso es todo por mi parte. Y ahora me toca a mí. Buenas tardes. Y gracias por la invitación. A mí me han invitado equivocadamente, porque se supone que yo soy jueza de menores y está bien que esté acá. Pero yo en diciembre me he acogido a los beneficios jubilatorios y entonces dije, che, vos sabés que yo estoy jubilada. Pero parece que les gustó igual. Y acá estoy, y a mí me gusta estar porque me parece que no solamente alguien tiene que ponerle un poco de pimienta, sino que los que tenemos más años eh, es obligado para nosotros arengar a la gente que está en la trinchera, que son todos ustedes. Yo voy a seguir estando, pero desde otro lugar. Ahora después les digo cómo pretendo. Arengarlos a decir, bueno, chicas y muchachos, tenemos una posibilidad histórica. Con este engendro de código que realmente ninguno de los que estamos acá somos culpables, y si está el padre o la madre de la criatura no lo va a decir, nosotros estamos obligados a sujetarnos a esto, que es una norma, una especie de que no eligió el modelo, es decir, es un código de procedimiento que hace un penalito, es decir, hace un proceso penal de los adultos, pero lo baja. ¿Y cómo lo baja? Y bueno, entonces, por ejemplo, confunde lo cautelar con lo socioeducativo. Entonces dice, lo cautelar es cautelar, es decir, hay peligrosidad procesal, hay riesgo procesal. Y entonces, si hay riesgo procesal, se justifica la prisión preventiva. Pero como la prisión preventiva es última ratio para todos, pero para los menores de edad mucho más, entonces le agregamos palabras bonitas que quedan bien.
entonces decimos que tiene que tener un contenido socioeducativo. Y nosotros los jueces de menores somos expertos en esos engendros. Te pongo preso porque en realidad quiero que entiendas, te estoy cuidando y te mando a reflexionar. Pero eso lo hacíamos nosotros, los que no éramos del patronato, pero un poco sí, porque el patronato fue derogado, pero la 22278 está en el marco del patronato. Entonces, este código podía haber tenido la posibilidad, o sea, podría haber usado esa posibilidad de decir, me la voy a jugar y me voy a posicionar claramente. No lo hizo, pero es ley vigente. Entonces, los que vamos a tener que posicionarnos somos nosotros. ¿Y a qué quiero decir con esto? En realidad, el juzgamiento de conductas tipificadas como delitos cometidas o actuadas por personas menores de edad tendría que pensarse no dentro del proceso penal, o sea, hay un proceso penal, pero tendría que pensarse el proceso penal adolescente como un subsistema del sistema de protección, promoción de los derechos humanos. Porque resulta que es un derecho humano de los niños que delinquen hacerse cargo de las consecuencias y entender que dañan, no solamente que transgreden la norma, sino que causan un daño concreto y que se tienen que hacer cargo. Uno de los modos más salvajes que tenemos, pero que bueno, el Occidente ha encontrado, es la prisión. No sería el único ni el mejor, pero hay niños que van presos y que van a seguir yendo presos porque aparte los delitos que cometen son horribles. Y no hemos encontrado un modo distinto. Ahora, dentro de eso horrible, podemos pensar en periodos muy cortos de prisionización. Y podríamos pensar la prisionización haciendo algo. Pero eso lo venimos pensando desde siempre, desde el principio de los tiempos, ya que acá nos encontramos con la necesidad de recursos allende la jurisdicción, allende el Ministerio Público de la Acusación, que no estaban, que son escasos, que cuando nacen ya nacen colapsados, que siempre son insuficientes. Ahora, el código podría haberse jugado por enrolarse como un subsistema dentro de la protección integral de los derechos humanos de los niños. Y resulta que sí, tenemos niños que delinquen. Y a esos niños que delinquen, adolescentes, para utilizar la terminología jurídica argentina, a estos adolescentes hay que darles un tratamiento procesal penal y entonces necesita garantías y las mismas garantías que un adulto. Y alguna más, por ejemplo, que la privación de libertad sea excepcionalísima. Una de las garantías que se le tendría que haber dado, a lo mejor, es esto, vos dijiste, el sistema composicional. Y no sé si está tan bueno. Yo le tengo mucho miedo al abreviado. Porque el abreviado es como decir, meta palo y a la bolsa. Bueno, a ver cuánto me dan. Y arregla por 3, arregla por 4, te conviene. Y primero la defensa pública no está, porque en la ejecución de esto no se pensó en abogados defensores públicos. La defensa pública se arregla, ya está colapsada, bueno, se va a tener que hacer cargo de estos chicos que delinquen. A mí el abreviado no es que esté prohibido, pero hay situaciones donde vale la pena, pero algo que hace a la especialidad, que nadie sabe decir bien, yo tampoco, ¿qué es? ¿Qué es la especialidad? Es difícil definirla, porque también en aras de la especialidad ponemos cosas que a nosotros se nos ocurrió que podrían ir ahí. Hacia la especialidad, por ejemplo, la facultad de ser discrecionales
regla de Beijing número 6, no solamente para los jueces, para todos los operadores jurídicos. Y entonces uno puede pasar por encima de las formas conforme la finalidad perseguida. Y la finalidad perseguida acá es más que la resocialización. La finalidad perseguida acá es que se fomente en el niño que delinque su sentido de dignidad. O sea, nos llega un indigno, nos llega a los estrados, llega al sistema un desclasado, un no humano. Y yo tengo que poner todo mi empeño para que ese sujeto estragado, miserable, recupere su humanidad. Se la tengo que dar, pero tengo que encontrarlo, ponerlo a él y creer yo en su humanidad. Y creer yo que tiene posibilidades de cambiar. Y por eso se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Entonces, yo hago un llamado a la resistencia de cómo hacemos para seguir, para mantenernos en esto de la especialidad, para devolverle humanidad a este que viene estragado, para hacer de él un sujeto que pueda respetar derechos y libertades fundamentales de terceros, con los cuales tiene que poder reconocer su propia libertad y su propio derecho humano fundamental. Me parece que el MPA está muy preocupado por la víctima. Y acá y esto hacia la especialidad. Entre víctima, en el clearing de valores, en la balanza, entre víctima y niño que delinque, niño que delinque. Pero la víctima protesta, pero la víctima, y esa es la especialidad. Se me complica mucho cuando la víctima también es menor de edad. Pero bueno, es el juego nuestro, el juego ya no mío, de todos los días. No punible, aparte lo excede a Chapapietra, porque el no punible, yo veía las caras, que es la que hacíamos, sobreseer, pero ¿cómo vas a sobreseer si no hay proceso penal? Pero bueno, pero está ahí y es ley vigente. Y después, con esto de ser moderno, hay cosas que quedan lindas de decirse, y se dice, y entonces, por ejemplo, te espetan como principio del proceso penal la justicia restaurativa. Toma. Y después no define, está bien que no define porque los códigos no van a definir, aparte para reproducir la definición de Naciones Unidas, tampoco dice mucho. No regula la remisión, que es la figura madre de la justicia restaurativa. ¿Qué es esto? Bueno, en esta situación concreta no es vamos a prescindir de la acción penal, sino que vamos a acusar, pero vamos a confiar en un tercero, podría ser la fundación que yo tengo, claro, vamos a hacer marketing. Entonces, vamos a confiar en un tercero que el proceso se corta acá, pero que trabaje un tercero, ajeno al sistema de enjuiciamiento penal. Ahora, claro, ese tercero que trabaja tiene que comentarme cuáles son los resultados, hubo acuerdo, no hubo acuerdo. Todo eso hay que definirlo. Entonces, es una oportunidad histórica para definirlo, porque como los que estamos acá somos los que, y acá sí hablo en primera persona porque yo presido una Fundación Enclave para Justicia Restaurativa. Entonces, claro, es una posibilidad de definir, a ver cómo se nos ocurre que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Y nos vamos a equivocar y vamos a dar marcha atrás y hay algún par de principios que son irrenunciables, inamovibles. Pero claro,
hay que reivindicar el pacto de buena fe entre nosotros, porque cómo le voy a mandar a un tercero que no tiene ni arte ni parte acá que se ocupe de esto? ¿Y qué pasa si la víctima no está de acuerdo? Y es que muchas veces la víctima no va a estar de acuerdo. Y hay que hacerlo. Y, y siempre tiene que haber acuerdo. Y una de las cosas que hay que pensar es qué impacto va a tener en el proceso penal esa intervención de justicia restaurativa. ¿Qué programas de justicia restaurativa hay? Ninguno. Los tenemos que crear. Lo bueno es que lo podemos pensar juntos. Lo desafiante es poder hablar entre los que ocupamos, entre los que estamos en distintos roles y hacer un cambio de cabeza. Porque, por ejemplo, si yo desde la justicia, yo hablo en primera persona, pero son los equipos que van a trabajar con ofensor, con víctima, si quiere, no necesariamente hay que llevar al acuerdo víctima-ofensor, no solamente, eso es una práctica restaurativa por excelencia. Pero no necesariamente, ni es la única, ni siempre tenemos que tender a eso. El punto es, vamos a tener, siempre va a haber que lograr un acuerdo. Y si hay un acuerdo, ese acuerdo, ¿cómo vamos a testear el cumplimiento, la efectividad? ¿Cumplió o no cumplió? Porque si sugerimos que hicieran determinadas cuestiones, por ejemplo, que se someta a un programa, y fue al programa, ¿y eso qué impacto va a tener concreto en el proceso penal? ¿Se extingue la acción penal? ¿La acción penal ya estaba no ejercida? Son todas cuestiones que hay que definir y que sí, estas definiciones primarias le corresponden al MPA. Y un poco creo que coincidimos en pensar que la derivación a programas de justicia restaurativa va a ser cuando se decide prescindir de la acción penal y se necesita una intervención barrial focalizada, por ejemplo, o cuando se hace una suspensión del juicio a prueba o una condena de ejecución condicional que yo creo que se les pasó. ¿No? Porque la verdad que eso sí que es revolucionario, que se puede aplicar la pena de ejecución condicional aún para delitos gravísimos. Eso, la verdad, es un logro, porque es distinto. Estamos frente al juzgamiento de una persona en desarrollo. Y ahí es donde va a poder haber derivación a la justicia restaurativa. Ahora, ojo, yo desde lo privado tengo que cambiar mi cabeza también, porque yo me tengo que coser la boca. Lo que me entero que hace y cuenta y dice, yo no puedo ir y contárselo a nadie, porque tengo que asegurar un espacio de confidencialidad, de reserva. Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Con fiscales y con defensores. Y bueno, y es un lindo desafío. O nos quedamos lamentándonos de lo que pudo haber sido y no fue, o ponemos nuestro empeño en hacer de esto, que como ley, lo voy a decir así, creo que es una mala ley, pero que es lo que tenemos, ¿cómo hacemos para hacer de esto un, un producto eh, que sirva realmente para la justicia y que sirva para la sanación? Porque el juzgamiento, sobre todo de personas menores de edad que delinquen, tiene que tender a eso, a que sane. Y estoy usando palabras no de la espiritualidad de Instagram, sino Naciones Unidas habla de sanación y le pone sanación como a la finalidad, una de las finalidades de la justicia restaurativa. Bueno, me parece que es oportuno dejarle a la gente que, habiendo decantado algo,
en la maceta pregunte, sobre todo lo que no. ¿Querés un micrófono? Bueno, yo largo con una. Es Pietra. Acá compartíamos, le robo letra también con Guastela. Eh, ¿Esto se pone en marcha qué día? El 10 de junio. 21, El 20 21, de junio. Bien, 21, queda la 21. bandera. Bien. Sábado 21. Bueno, ahora, a diferencia de lo que pasó en el 2014, se aplica a las causas en trámite. Sí. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente, porque el tema global hoy era los problemas que se enfrentan. Ujú. Ya la Fiscalía está trabajando sobre el análisis de las causas en trámite para saber qué va a ser el 20 de junio, porque en el otro sistema era empezar. Acá ya hay que tener toda una serie de decisiones tomadas. ¿Qué van a hacer en cada una de esas causas en trámite? Sí. Eh, so- Hay montones de cosas que tienen que ver directamente con la cuestión más empírica, inmediata de la implementación que omití por una cuestión de, bueno, a lo mejor más iniciativa de las preguntas. Esta es una modalidad de implementación, a diferencia de las que conocemos que eran con carga de trabajo cero, se implementan con la carga de trabajo. Los expedientes van a pasar al sistema, al Ministerio Público en el estado que se encuentren, con una vigencia de las medidas dispuestas. Implementa una especie de transición así en uno o dos articulitos. A partir del artículo 70 del código se regula el funcionamiento de las causas en trámite y dice en el último apartado del 72, si no me recuerdo mal, que las medidas que tengan dispuestas, las causas van a seguir en el mismo estado por el término de 60 días, en lo que nosotros hacemos una especie de lectura del sistema de transición, digamos, pero ad hoc, digamos, en función de una lectura del texto legal. Las causas, con esto nosotros tenemos digamos, distintas actividades que estamos haciendo. Entre ellas, las primeras, es ya la fiscal general remitió a la Corte y a otros actores que vamos a empezar a ir a los juzgados para tomar conocimiento del estado de las causas. Tuvimos algunas dificultades en este sentido. Y nosotros acá tenemos distintos desafíos. Por un lado, conocer los casos más calientes, digámoslo así, de cada juzgado. Por otro lado, tomar registro de las causas para poder tener el 21 ya una base eh, importante registrada en los sistemas informáticos. A su vez, estamos trabajando con la gente del Ministerio Público que está diseñando el sistema informático para agregar las particularidades que el proceso penal adolescente va a requerir en el tema. Tener, como digo, una carga adecuada también nos va a permitir empezar a planificar la asignación de casos, que es lo que estamos haciendo por fiscales, con algún agregado, como decía acá la compañera, cuando la ley decidió que los asesores de menores pasen a ser como a integrar el cuerpo de fiscales adjuntos. Esos asesores menores que intervinieron trabajando o con trabajos muy vinculados al ejercicio de la defensa, en distintas variantes, pero en definitiva defensas, no van a poder estar abocados al trabajo como fiscales de esas causas que pasan, con lo cual, entre otras cosas, tenemos que tomar información de eso para poder planificar cómo vamos a trabajar sobre eso, o por lo menos vamos a tratar de que no lo estén para que no haya ningún inconveniente de ninguna naturaleza de esas. Y a su vez poder canalizar el ritmo de ingreso de casos a partir del 21 de los nuevos casos que vamos a tener que darle tratamiento. Bueno, todo eso es en lo que estamos abocados ahora, que como digo, tuvimos algunas dificultades, sobre todo porque nos ha costado mucho, por ejemplo, tener acceso al sistema informático. De hecho, no tenemos acceso al sistema informático actual del sistema penal, y entonces tenemos lógicas dificultades de imposibilidad de acceder para conocer esos casos. No
no hemos tenido esa posibilidad. Así que estamos, como digo, tratando de ir al lugar, a los juzgados para empezar a tomar dimensiones. Tengo que sí decir que buena parte de la información que tenemos lo tenemos por la buena voluntad y predisposición de, diría, la mayoría o gran parte de los operadores de instancia de los tribunales aquí en Rosario, en toda la provincia, con los que venimos hablando, conversando, tenemos algún tipo de charla para poder empaparnos de todos esos problemas, pero como digo, este es un tema que nos tiene muy preocupados. Entre las preocupaciones de la Fiscalía y fundamentalmente por lo que dijo la doctora Musa, por eso tenemos a hoy, que son los que ya están trabajando y me deja realmente muy preocupado que todavía no tengan acceso pleno a toda la información sobre causas en trámite, porque el 20 de junio se nos viene encima. 21. Bien, 21. ahora, dentro de eso, dentro de las preocupaciones programáticas de la Fiscalía, está previsto cómo se va a garantizar algo que personalmente creo que es muy difícil, que es la defensa eficaz de un menor. Explico por qué. Ya el término defensa eficaz compromete y establece un estándar muy alto de la garantía para la provincia de Santa Fe. Fue un logro que se ponga en la ley de defensa pública. Ahora bien, el primer presupuesto que tiene la defensa eficaz es la existencia de una comunicación fluida, es decir, de un diálogo que se entienda entre las dos partes. Con un menor, mi experiencia particular, y cada vez más cuando uno crece y los chicos siguen teniendo, los menores siempre a la misma edad, porque los menores siempre van a tener 16 años. Bueno, y los interlocutores son los que crecen, hasta por cuestiones, a veces parece que uno está hablando con un extranjero, porque cómo decodifican, cómo interpretan, cómo entienden los mensajes. Y si el menor no entiende lo que le ocurre, no entiende para qué le ocurre, por qué le ocurre, no entiende dónde está parado y no entiende toda esta gama de posibilidades que por su condición de menor le da el nuevo código, para tratar de evitar que la respuesta del Estado sea meramente punitiva por la aplicación de la pena, bueno, entonces yo creo que lo que va a estar en juego es la defensa eficaz. A mí eso de que los asesores de menores pasen a trabajar para la Fiscalía, de entrada me produce medio un resquemor. Calculo que habrá reaseguro para que trabajen en causas en las que no hayan intervenido antes, ni hayan tenido Los, contacto con los menores. los asesores de menores pasan como fiscales, pasan a ser fiscales adjuntos. Perfecto. Eh, Pero van a quedar excluidos de todos aquellos procesos anteriores en trámite en los que ellos intervinieron como asesor de claro, menores. eso fue lo que dije. Si no se entendió, eso fue lo que quise decir. Claro, o sea, no Eh, van a intervenir en eso. No, porque Raúl justo me ha hecho una cara rara, entonces dije, no, vamos a tratar de que no estén ningún tipo que no tengan ningún tipo de contaminación con los casos en los que Ellos hayan intervinieron intervenido. antes. Claro. Bien. No, digo porque Ahí, a lo mejor, aclaro esto, porque hay en alguna ocasión puede haber habido alguna intervención en un legajo, en un caso, un expediente aislado, que no implique asumir ningún tipo de responsabilidad, conocimiento de la situación de fondo, etcétera. En ese caso, a lo mejor no hay una incompatibilidad manifiesta, pero el objetivo central y definitivo, y nosotros lo que queremos bueno, es que cuando asignemos casos, las personas que intervinieron como asesores no intervengan como fiscales en esos casos. ahora, te Ni en estos digo, casos ni en ninguno como esté vinculado a esos casos. van a integrar el MPA. Y el MPA es como si fuese un gran estudio jurídico. Los estudios anglosajones que tienen el problema de tener los grandes estudios de mira abogado, cuando se dan problemas donde puede haber conflicto de intereses entre los que intervienen por una parte y los que intervienen por otra, hay acuerdos específicos de confidencialidad que vienen predispuestos Sin a duda. ustedes que les gusten, y Sin duda. entonces sería muy útil que todos los asesores de menores, cuando se traspasen, firmen ese acuerdo de confidencialidad, porque ya no se trata del tema de intervenir Totalmente. formalmente, sino que el tema que en una charla de café o en lo que sea, en un comentario, pueden hacer traslucir datos relevantes que tienen que ver con la relación o Por la eso situación de algún menor en causa Por traspasada. eso le aclaraba, incluso no solamente en la causa, sino en todo aquello que tenga algún tipo de vinculación con la causa en donde él o ella haya trabajado como asesores. Claro, exactamente. La intervención que le tocó intervenir A ver, te creo que te distingo dos cosas. Una cosa es la intervención formal, otra cosa es la confidencialidad. Porque eso se hace para que quede en claro que la confidencialidad afecta al intercambio de información o de opiniones respecto de los otros que sí intervienen en esas causas. sin duda, sí, sí, Eso totalmente. es algo que en donde se ha visto esa dificultad, yo me sorprendí cuando un estudio lo dije acá.
hay intereses en conflicto, ¿no? Este es el convenio que estamos firmando. Nosotros Totalmente. tenemos prohibido el Ese es reloj. un tema que nosotros lo tenemos totalmente en claro y además no es nuevo. En el Ministerio Público hay empleados de fiscalías importantísimas que trabajan, han pasado a trabajar en estudios jurídicos re importantes. El problema de la confidencialidad, podríamos largo rato hablar. Yo fui a un juicio en donde me tocó litigar con una empleada no, con una coabogada del estudio jurídico que había hecho la investigación con nosotros. O sea que si es por eso podemos hablar largo rato, pero sí es una preocupación absoluta. En este caso lo vamos a trabajar desde el punto de vista institucional con todo el cuidado que se merece, porque obviamente que no solamente de acuerdo con confidencialidad, te decía, por ejemplo, nosotros tenemos pensado, o lo que hemos hablado, que si es asesor de menores tiene información, por ejemplo, del núcleo familiar de una persona, que es muy habitual, no tomen ningún tipo de parte en expediente que tengan vinculado a personas que estén relacionadas con ese vínculo familiar. No, no, esto es algo totalmente, es una preocupación, como bien dijo, agregada, porque no, obviamente no fue una Esto decisión es masivo. legislativa esta, ¿no? Es que esto es masivo. Vos en el caso No, y fue una individual decisión, vos lo advertís, pero acá va a ser y un fue una paso decisión masivo. de la legislatura que pues se discutió larguísimo, larguísimo, que a dónde iban a pasar los auxiliares, los asesores. Esta fue una discusión larguísima. Creo que partes de los debates fueron, quiero decir, esto fue una decisión de la legislatura que es una decisión legislativa. Y perdón, una cosita más, solamente para aclarar, para que no se confunda. Cuando yo dije composicional, digo, estoy pensando composicional no para una pena de prisión, ¿eh? Es un abreviado. Es más, yo por ejemplo pienso usar los abreviados en justicia restaurativa, por ejemplo para la declaración de responsabilidad y después de resolver la pena, la no aplicación de pena, por ejemplo. Esa asunción de responsabilidad en un procedimiento abreviado puede venir precedida de una instancia restaurativa, totalmente. O sea, no estoy pensando primero, en el sistema penal no estoy pensando abreviado pena y no estoy pensando litigio de composición igual a pena. Estoy pensando que hay un montón de litigios que vamos a tener que poner de acuerdo entre todos y trabajar juntos para una misma solución. Y a eso le denomino un litigio de composición porque las reglas del litigio son muy distintas al litigio adversarial. Eso quería decir. Perdón que no lo aclaro porque a lo mejor se malinterpretó. No, no, yo lo que quería decir era que el tema de la figura de los asesores de menores fue un tema de discusión en el proyecto original que trabajó Luis cuando era asesor. Yo en ese momento estaba como integrante del equipo interdisciplinario de niñez. En las mesas del Consejo Provincial estabas vos, Cuca, no sé si te acordás. Y después, en el proyecto que yo trabajé en el 2017, que tuvo dictamen de mayoría, también lo que pensaba era dónde iban los trabajadores sociales el auxiliar social y qué pasaba con la figura del asesor de menores, que en realidad es una figura absolutamente desvirtualizada, desnaturalizada desde la 10.160 a la práctica habitual, porque nunca se creó en la 11.452 la figura del defensor especializado, por lo tanto esa figura se creó y se puso en funcionamiento distorsionada. Por eso yo te preguntaba, solamente el asesor en el rol de asesor, porque en la práctica asesor en determinado juzgado y defensor en otro. Entonces eso genera una complejidad de tener muy finito el detalle de hasta dónde participó no en una consulta y después no terminó con un coimputado en otra causa, como va a ser muy complicado. Pero en esta cuestión me venía mientras te escuchaba y me había quedado acá apuntado. Eh, ¿Cómo se piensa esto de lo composicional de las reglas conjuntas, por ejemplo, en un caso de microtráfico con menores y mayores? Porque vos no lo mencionaste, mencionaste género, mencionaste delitos sexuales y microtráfico. La verdad es que si uno tiene que pensar en voz alta, ¿por qué se avanzó tan rápido? Esto fue objeto de una mesa de discusión en la cual estábamos Ale y yo hace un par de meses atrás, que no quiero distorsionar tus palabras, pero veníamos tanto tiempo discutiendo un código y así de golpe y porrazo, un mes antes ¿no? de irnos todos, se sancionó
un modelo de proyecto que, si bien es mejorador de lo que hay en términos generales, yo sostengo eso y lo que existe hoy es un engendro, hace todos los operadores del sistema lo sabemos, hay un montón de cosas a corregir, el dictamen de modificación de la 2278 nos va a dejar otra vez un montón de kilómetros atrás en discusiones de un montón de cuestiones, cesura, plazo de las medidas, etcétera. Pero al margen de eso, digo, en este pena, aplicación de penas, ¿no? Del caso O, que discutíamos cómo, y en función de guerra, qué sé yo, y ahora, chicos, 15 y 15, ¿no? Y el no punible no sometido a proceso y viene a un proceso a que le formalicemos una causa para sobreseerlo y el dictamen de mayoría dice el no punible, no punible. O sea, no viene a proceso de ninguna manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas cuestiones? Pero digo, en esto de cómo pensar o articular, ¿no? Lo composicional. ¿Cómo piensa la fiscalía? Porque para mí, y cierro la idea, el avanzar rápidamente en la sanción de la 14228 tiene que ver con lo que para ustedes como EBPA en el plan de política de persecución penal de la fiscal general actual se denomina VAL, violencia altamente lesiva, y es microtráfico y contexto de alta criminalidad mezclada con narcotráfico en el territorio. ¿Cómo pensamos la especialidad y lo composicional con pibes no punibles, punibles y mayores en contexto de microtráfico? Em, Distingo los hechos delictivos que tienen como base un problema de consumo. Vamos a la problemática concreta del microtráfico, porque el- la problemática de consumo en muchos casos van juntas, pero en muchos otros no. Tiene, ojalá podamos tener abordajes aparte sobre eso. En materia de microtráfico, ustedes saben que el Ministerio Público tiene, por un lado, una unidad de microtráfico a nivel de la Fiscalía General que tiene sus propios lineamientos sobre esto, fundamentalmente, eh, por poner algunas características, ustedes saben que no todas las causas que llegan a la Fiscalía se les da un abordaje, tratamiento y seguimiento en las causas de microtráfico, sino que tienen alguna priorización de objetivos. Obviamente que no hay una persecución penal del consumidor, hay una decisión no solamente por el fallo, Arriola, sino además por una decisión de la fiscal general sobre esto de una planificación político-criminal respecto de no abordar casos, no criminalizar casos de consumo y en función de los lineamientos que tengamos conjuntamente con microtráfico, esto está dentro de lo que yo les decía al comienzo, de una planificación sobre cuándo y cómo abordar estos tipos de delitos, eh, respetando o tratando de respetar, digo, al máximo las problemáticas propias de los procesos penales de adolescentes, las características, en este caso, de lo que pueden ser personas infractoras menores de edad, en los contextos de consumo, si es que lo hubiere, o en contextos de cumpliendo funciones para terceras personas. Todas estas son todas eh, aristas que las estamos considerando para trabajar sobre una reglamentación que muy probablemente comparta estos dos universos de problemas, problemas de microtráfico y los problemas de las intervenciones sobre ello. En microtráfico hay mucho ya definido sobre esto. Cuando identificar el problema concreto de abordaje del microtráfico por el sistema penal está muy emparentado a las violencias altamente lesivas asociadas al microtráfico, para ponerlo en otro término. Se microtrafea, no sé cómo se dice, drogas en todo Rosario. Ahora, las causas penales, en general, en Argentina, diría yo, no solamente en Rosario, están más vale vinculadas a las problemáticas violentas relacionadas con el narcotráfico, por decirlo así. Entonces, va a ser seguramente también una primer delimitación del problema cuando no hayan problemáticas violentas asociadas a los mercados de droga, mucho menos vamos a intervenir en materia de menores si no interveníamos o teníamos una intervención mucho menos enfocada cuando fueran adultos.
y así otras series de lineamientos. Respecto del trabajo en el litigio computacional, un poco lo que yo les decía anteriormente, nosotros pensamos que la gran carga de trabajo del Ministerio Público va a estar en esto, en poder construir con las defensas y a partir del trabajo con los tribunales de salidas que no impliquen penas, las penas tradicionales. Digo tradicionales porque ahora vieron que también la legislación esta, si es que sale, tienen menúes distintos de penas y sobre esto también habría que discutir las naturalezas jurídicas de esas penas. Pero bueno, digo, todo eso también podría ser motivo de un abordaje posterior, eventualmente en una práctica, en las prácticas procesales. Pero la idea nuestra sospechamos que nuestra gran caudal de trabajo va a estar mucho más enfocados en planificar medidas distintas a las de las prisionizaciones habituales, acordarlas con las defensas, poder llevar a audiencias situaciones donde los jueces comprendan cuál es el alcance de la medida, se va a cumplir, el control que va a tener, rendir cuentas periódicamente ante estos jueces. No sé si conocen cómo funcionan los tribunales de tratamiento de drogas, los TTD. Experiencias de esa naturaleza son muy válidas para poder, digo, cuando las problemáticas de consumo sean pero como práctica, digo, del litigio, en donde sean jueces que controlen el cumplimiento de estas medidas. Bueno, todo esto es lo que nosotros pensamos va a ser, o estimamos va a ser la mayor carga de trabajo del Ministerio Público. Como digo, habrá algunos pocos casos y sin, digamos, algunos pocos casos en donde habrá que ir a litigar, porque hay diferencias con las posiciones que tengan las defensas. Yo creo que muchos de esos casos van a ser cuando los defensores digan que sus clientes son inocentes. Que también creo que hay que plantear ese punto. También. Mi cliente, claro, mi cliente no estuvo acá. Entonces, no, no, usted dice que lo mató, no, no estuvo acá. Bueno, eso, ahí hay mucha tela para cortar en términos de litigio, y si bien son los menos, porque creo que van a ser, como digo, los menos, la gran carga de trabajo me parece que va a tener que ver con esto otro que les decía, pero para esos casos, los códigos de procedimiento penal adolescente también están para garantizar esos derechos, así que me parece que, digo, esto es va a ser parte del litigio, ¿no? No, perdón, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta en relación a los no punibles que no están en el marco de un delito grave. Si el ministerio está pensando una derivación al sistema de protección. Yo soy trabajadora del primer nivel del sistema de protección. A partir del 2022, lo cuento por si algunos no lo saben, hay un equipo específico que aborda la situación de adolescentes no punibles. Trabajamos bastante acá con Alejandro en el último tiempo. Y bueno, la verdad es que estamos en esta incertidumbre de no sabemos si nos van a derivar directo, si va a venir por otro lado, no sé qué se está pensando en eso. Y después sumar algo en relación al tema de la defensa. Cuando nosotros entrevistamos a los adolescentes, siempre hablamos del hecho, siempre les preguntamos qué pasó, y la mayoría nos cuentan que cuando están con su defensor o con su asesor, la mayoría le dicen no declares, no digas nada. Y la verdad es que por lo menos a nosotros nos preocupa un montón esto, porque los chicos llegan al espacio del sistema de protección sin haber podido contar su verdad sobre el hecho, lo cual me parece de suma importancia, porque también hay algo de reparador en esto de qué es lo que pueda decir este adolescente en relación al hecho. Así que nada, lo propongo, lo dejo como un mensaje para que lo podamos pensar en función de este desafío que propone el nuevo sistema. Bueno, y queda ahí lo de la Sí, derivación. respecto al último que dijiste, coincido 100%, suscribo cada una de las palabras que dijiste y me parece que las especialidades de fiscales y defensores tienen que ver, entre otras cosas, con entender buena parte de esto que vos acabas de mencionar. Respecto de los delitos graves, estamos trabajando ahora en un protocolo de qué es lo que vamos a definir por delitos graves. No son muy distintos de los que ahora ustedes advierten los jueces. Digamos, si tuviésemos que hacer una encuesta entre todos, qué nos parece que son delitos graves hoy, muy probablemente en gran medida nos pongamos de acuerdo en su mayoría. Tenemos estamos viendo sobre esto ahora
justamente ayer, antes de ayer, tuvimos una reunión sobre este tema, pero en general, un poco lo que decía al comienzo de esta charla. Respecto de los trabajos con los distintos niveles del Estado, hemos tenido varias reuniones ya y estamos tratando de trabajar en protocolos conjuntos con, fundamentalmente con las áreas vinculadas a niñez, Secretaría de Niñez y la Dirección de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad y Desarrollo Humano. Desarrollo Humano se llama así el ministerio, ¿no? ¿Sí? Así que estamos trabajando con ellos y en función de de toda esa planificación, de todas esas áreas vinculadas al sistema de protección, para ponerle un término genérico, digamos, hay muchísimo que tenemos todavía por avanzar. Parte de esto es poder tener una vinculación fuerte con todos ustedes. No en Santa Fe ya hemos estado reunidos con gente de primer nivel, no todavía acá en Rosario. Acá no nos juntamos, pero ya hemos tenido algún diálogo con algunas autoridades justamente para poder tener algunos de estos vínculos y sí con las áreas del Ministerio de Desarrollo Humano, distintas secretarías, niñez, bueno, y otras secretarías que también tienen programas específicos para tratamiento de estos tipos de casos. Así que estamos enfocándonos en eso y esperemos poder rápidamente tener vínculos sobre esto porque nos parece fundamental. Bueno, Perdón, allá el doctor Gaza estaba levantando la mano hace rato. Perdón, lo veo. Está, perdón, que lo veo al doctor que estaba así hace rato y. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Gaza. Quería pedirle a usted una reflexión, ya que tiene la suerte, creo yo, si estaría en su lugar, diría que la suerte no va a formar parte del colegio de jueces. Con lo cual, bien, quiero una reflexión en relación a que dentro de lo que es lo que viene, los jueces de mayores vamos a tener que llevar adelante algunos juicios de responsabilidad. Entonces, esto de la especialidad que tanto vengo escuchando, ¿sí? Y que se intentó a través de la Corte decirnos a nosotros que en un curso donde escuchamos a 3 o 4 personas ya deberíamos ser especialistas, ¿eh? ¿Qué reflexión le lleva a usted que esto a días va a empezar? Y quizás, y ojalá se dé todo lo que ustedes dicen, de que haya composición, de que nada llegue a juicio o que tengamos menores que tengan que tener una responsabilidad, que un juez de mayor tenga que mirar con el prisma que venimos acostumbrados y en esta locura, la responsabilidad de un menor en un hecho. Porque creo yo, y esto sí es para mí, que también en el juicio de responsabilidad es fundamental tener esa mirada especialista. Quería una reflexión suya si es posible. Yo entendí al revés, que cuando haya que juzgar a un mayor y un menor de edad, eh, se tenía que garantizar la especialidad y entonces la especialidad estaba en el juez de responsabilidad penal juvenil. O sea, yo siempre lo entendí como que los jueces, hoy jueces de menores, los jueces juveniles, mañana van a terminar siendo jueces de mayores también. Mm. Ah, mm, mm. Yo le voy a decir algo que para el colmo me están No, grabando. los que estamos desde Zoom no escuchamos, no sé qué fue el intercambio ahí, no sabemos qué dijeron. Ah, el intercambio es cómo se hace con la formación del juez de adultos, el No, que sí, se le sí, exige. ahí sí, eso sí. Y bueno, y era una reflexión de parte del ponente que se extendió, pero no pasó. El punto es ese. No es el problema Rosario o Santa Fe, sino los jueces interdistritales, donde terminan
yendo a juzgar responsabilidad penal jueces de adultos. Entonces, ¿cómo adquieren la especialidad, digamos, en la Academia Pitman? Sería cómo se convierte uno en especialista en tiempo relámpago. Lo políticamente incorrecto es que sí, la especialidad implicaría que los jueces penales adolescentes hicieran una evaluación del mérito, de la responsabilidad, o sea, se analizara la culpabilidad conforme a los parámetros de la minoridad. Pero lo hacemos eso. ¿Qué sé yo? Porque uno actúa dentro de un contexto también. Entonces, cada caso es cada caso. Entonces, indudablemente, hay niños con pruebas suficientes y hasta confesos, y sin embargo uno se da cuenta de que hay una culpabilidad atenuada. Y otros donde el contexto indica que no nos vamos a poner a analizar tanto lo de la culpabilidad atenuada. Y es un niño, sí, pero y el texto y el contexto. Ahora, usted se va a convertir en especialista por Zoom, en 2 sesiones de Zoom. Sí, sí, eso es así. ¿Qué reflexión? Claro, ya está. Esto está claro, es verdad. Eh, nada, reflexiono como lo hace usted, del mismo modo. Bueno, buenas tardes, ahora sí. Lo voy a hacer cortito, así nos vamos todo temprano. Dos preocupaciones, en realidad tres, porque acá Raúl comentaba y mencionaba el tema de la defensa eficaz, y para que haya defensa eficaz primero tiene que haber defensa. Entonces estamos hablando de que todos los asesores van a pasar a formar parte de la plantilla del MPA y, digamos, del lado de la defensa, digamos, ya están colapsados con los mayores, me imagino que mucha eficacia no le van a poder imprimir a la defensa de los niños adolescentes. Entonces, comparto la preocupación. No sé si habrá alguna idea, digamos, para subsanar esta cuestión, digamos. Segunda preocupación, el tema de la gravedad en cuanto a este proceso raro que van a tener los niños de entre 14 y 16 años, que es gravedad, o sea, si es, digamos, como decía acá, bueno, ya se fue Guastela, pero él decía que todo lo que no es flagrancia es complejo, entonces todo lo que no es flagrancia será grave, todo lo que supere los 3 años de prisión será grave. ¿Qué será la gravedad? O sea, ¿hay algún delineamiento en cuanto a qué delitos perseguimos? Porque parece ser que a partir de... Claro. Bueno, la tercera preocupación viene por el lado de esta idea de bajar la edad de imputabilidad. Entonces, si van a bajar la edad de imputabilidad, ¿qué va a pasar con esta parte del Código Procesal? ¿Se va a seguir utilizando? ¿Se va a compatibilizar? ¿Cómo vamos a hacer? Nada, le dejo mis inquietudes. Yo no voy a responder, solamente voy a agregar algo más. Sí, otra de las cuestiones, voy a agregar algo más a la pregunta de qué va a ser la defensa pública, porque están colapsados con, además de llorar, porque están colapsados con los mayores, y además tengamos en cuenta que quienes son criminalizados no son generalmente adolescentes que tengan recursos materiales para poder llevar adelante una contratación de un abogado particular. Así que va a ser mucha más de la que imaginamos la carga, a mi parecer. Ahora sí. Yo puedo responder a mi idea, ¿no? De la segunda y tercera pregunta, interrogante, inquietud. A mí me parece que el problema no es la baja de edad de punibilidad,
porque si hacemos números y nosotros que estamos en el sistema, venimos del sistema de protección y del fuero de menores, en términos prácticos, los jóvenes que cometen delitos muy graves no revisten gran cantidad de números, en números, digamos, ¿no? La cuestión para mí es, la discusión es previa y es posterior, y lo hemos conversado con Bruno un montón de veces, es lo que decía María del Carmen, es un sistema de promoción y protección de derechos dentro del cual un artículo habla de libertad ambulatoria, 3 artículos, 39, 37, 40 y 39 habla de víctimas, habla de personas menores de edad dentro de un sistema penal o un proceso penal. Y entonces es observación general 24, edad mínima de responsabilidad penal, sugiere 14, es lo que el proyecto recepcionó. ¿Qué hacemos con el abordaje temprano en territorio? O sea, ¿qué hacemos con el ex antes del sistema de protección y promoción de derechos? ¿Qué hacemos con los pibes durante el proceso? ¿Y qué hacemos con los pibes cuando salen del proceso penal? Y entonces eso de traer al pibe no punible al proceso, para mí el problema no es qué va a pasar con ese sobreseimiento, y es un mero trámite que copiamos y pegamos de un código de otra provincia que es un chinazo y bueno, es cuestionable y tiene un montón de aristas que nos generan un montón de ruido en lo procesal, pero la cuestión es, para mí, no sé cómo lo ves vos, Julia, o cómo lo ven ustedes, pero esa es la respuesta que le da el procedimiento a la no respuesta que da el sistema de promoción y protección de derechos. Traer al organismo de aplicación de ley, al proceso penal, a que te diga qué medida de protección integral o excepcional le va a aplicar al pibe para que el pibe no, no reitere delito o se responsabilice por el delito y después le voy a dictar un sobreseimiento de mero trámite y si está bien asesorado y no le gusta lo va a impugnar, pero todo ese trámite procesal no hacia el fondo de la cuestión, ni siquiera si tiene 12, 13, 14. El fondo de la cuestión es, y de toda esta discusión para mí es, ¿con qué recursos vamos a trabajar todo este sistema composicional, más allá de la Fundación Enclave y otros organismos que estén por ahí dando vuelta, con qué recursos reales vamos a trabajar todas estas cuestiones de, bueno, menos, van a ser pocos juicios, vamos a intentar, ¿no? Digo, ¿con qué? ¿Con qué vamos a sostener todo eso que implica el sistema penal adolescente dentro del sistema de promoción y protección de derechos? Ese es para mí el mayor interrogante. Por Sí. eso, perdón, yo lo que decía del Una, abreviado es que cuando vos tenés una herramienta que aunque vos no quieras negociar pena, pero la tenés ahí a la mano, el sistema se come a esto nuevo. Entonces, habiendo cárceles, bueno, usemos el único recurso que tenemos, que es la cárcel. Y bueno, es un gran riesgo, pero un poco el código está pensado así, en esa lógica. si ¿Qué yo me tema? permito Un sumar tema algo más muy cortito. Cuando yo pedido. cursé la vieja quería residencia de minoría y familia, ya dije lo que pienso de la víctima y la perspectiva de víctima y demás. Pero cuando cursé la vieja residencia de minoría y familia, mis docentes me manifestaron y fueron muy claras el miedo a que la especialidad en el sistema haga que el sistema termine generando sus propios clientes. O sea, Fabiola dice con toda razón, no impacta en el número, no impacta en la incidencia o no mueve el amperímetro, diría uno, la cantidad de casos que se pueden llegar a volcar. Juli dijo, el Servicio Público de la Defensa va a recibir muchos casos. Y la problemática o el miedo es que el sistema también para, no sé, no es perpetuarse, pero para defender su subsistencia también termine siendo como una especie de picadora de carne o trabajando en serie, aunque uno no quiera, no porque los operadores quieran, porque la rutina, la cantidad, la carga de trabajo te lleva a eso. En febrero del 14 ustedes empezaron con carga cero. Ahora, ¿tienen idea de la cantidad de causas, Luis? Me quedó pendiente preguntarte esto, que van a recibir. ¿Tienen medido aproximadamente qué carga de trabajo? Y el problema
lo último, por ejemplo, Rosario y Santa Fe no creo, pero distritos chicos, Villa Constitución, San Lorenzo, Cañada, Casilda, eh, ¿cómo van a ser? Simplemente eso. Perdón y gracias. Sí, respecto a los números, lo único que tenemos son, no tengo acá los números, pero tenemos números totales, así muy... Claro, no, 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 pero digo en general, ¿tienen idea de cuánto van a recibir? Yo me acuerdo cuando implementamos el sistema de adultos, se habían traspasado 680.000 causas. Ahora hay un número que obviamente que era un blef, digamos. Los números... ¿eh? No, no, que quedaron. Sí, eran, eran presos, pero quiero decir, ahora hay números que van entre 5.000, 6.000 expedientes, mencionan, pero bueno, como digo, lo importante para nosotros es poder ir a los juzgados y conocer de qué se trata eso. No, no coincido tanto con esto de que el sistema funciona como funciona. Los sistemas funcionan porque los operadores los hacemos funcionar, así que si no nos hacemos cargo los operadores de cómo funciona el sistema, estamos al horno. Bueno, no, yo lo que no sabía que había alguien interviniendo desde Zoom, pero lo que intentaba decir que es un tema que es importante. No es el primer cambio relevante que tiene la provincia, ese es el segundo. Primero fue el Código General y ahora este quiere decir que alguna experiencia en cambios tan radicalizados de lo que es el sistema aplicado hasta el momento anterior al que el mismo se produce, ya se tiene. La idea sería que esa experiencia sirva para que sea menos traumático que el anterior, donde el sistema residual fue realmente bastante traumático la forma que se llevó adelante. Nos parece importante y fue la idea del instituto, por eso el título, que le apuntamos a cuáles son los problemas. Es decir, las decisiones las toman los legisladores. Se le ocurrió decir que había nuevo código, se le ocurrió decir que entra en vigencia el 20 de junio. Bueno, los operadores judiciales lo que tenemos que hacer es tratar de advertir, de prever cuáles son los problemas y tratar de ayudar entre todos a que produzcan el menor efecto negativo sobre la implementación del sistema, es decir, que salga lo mejor posible, que es donde se está apuntando. Por eso le preguntábamos a la Fiscalía, que es la que va a tener la primera actuación relevante, y la preocupación por la defensa, hasta dónde la defensa va a poder garantizar algo que nuestra ley le garantiza, y uso el término garantizar que está tan bastardeado últimamente, pero es una garantía, le garantiza a todas las personas y también a los menores, que es que tengan una defensa eficaz, que entiendan, que comprendan. Y hago una última reflexión con el tema de la responsabilidad. A mí personalmente es el tema que menos me preocupa. Yo entiendo que la responsabilidad penal en todas sus facetas es materia penal, no es materia de menores. ¿Por qué? Porque la responsabilidad cuando estamos frente a un menor y las pautas para utilizar es lo mismo que yo puedo tener la dificultad para ver y juzgar una situación psicológica muy particular que los ha puesto en situación de inimputabilidad, o incluso el MPA acá en la ciudad de Rosario ha entendido de que desde una perspectiva de género había una situación de inimputabilidad por el sometimiento de la mujer a lo que decidía su marido. O sea, son todas cuestiones de responsabilidad. Yo personalmente creo que la especialidad sí toma mucha relevancia el día después. Nosotros muchas veces hemos dicho en el instituto, como la cesura era algo que se proponía, pero es difícil de conseguir, que bueno, en el juicio lo que se discute es fundamentalmente autoría en base a prueba, existencia de leche, autoría en base a prueba, y después responsabilidad en base a dogmática. Ahora la pregunta después es, bueno, este es culpable, es mayor, es menor o es responsable. Muy bien, ¿qué hacemos con él? Y ahí viene la especialidad del derecho de menores. No puedo tener la misma respuesta para un mayor que para un menor. Ahora, para determinar si él lo hizo o no, en la valoración de la prueba, ¿por qué voy a tener reglas distintas para el menor que para el mayor? No hay diferencia ninguna en eso, no hay necesidad, hay que garantizarle al menor, que a veces no lo tenía en los sistemas viejos, hay que garantizarle al menor las mismas exigencias probatorias. Bueno, ahora una vez que llego a ese momento y digo, esto ocurrió, estas son las personas que lo hicieron, uno de ellos es menor, ¿cómo reacciono frente al menor? ¿De la misma manera que frente al mayor? No. Ahí ya claramente se ve la diferencia. El tema de la responsabilidad es un capítulo donde hay distinciones, pero hay muchas distinciones.
Está la distinción con la persona que está afectada psicológicamente, con la persona vulnerable, con la perspectiva de género, todo un montón de visiones novedosas en donde llevan a que la especialidad penal dote a los magistrados y a los operadores judiciales de las herramientas suficientes como para poder discernir. La especialidad de menores, yo personalmente siempre la vi en el momento después. Pero esto es para que toda esta temática, más que nada, más que sacar conclusiones o algo, de alguna manera se imponga, se tenga en cuenta, que no pase desapercibido. Como yo preguntaba recién, el 20 de junio, pero bueno, el 20 de junio es el Día de la Bandera, y no va a ser solamente el Día de la Bandera, así como lo fue aquel 14 de febrero, era, ¿no? Que para nosotros del 2014, bueno, es un día distinto y tenemos que considerarlo por la relevancia que va a tener, nos guste o no nos guste. Muchas gracias, y eso sí, especialmente a todos los disertantes, porque nos han dado visiones desde distintas ópticas y se han explayado y han hablado, como siempre decimos acá en el instituto, ¿no? A partir de un discurso de la razón, pero pasando por el corazón. Es decir, comprometiéndose con el rol que cada uno tiene dentro del sistema. Muchas gracias por su presencia.